Buenos días, yo soy Ariel Alarcón Prada, soy psiquiatra y psicoanalista. Trabajo como psiquiatra adscrito a la clínica Marley y soy docente adscrito también del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Rosario. ¿Qué es la depresión? Mira, la depresión clínicamente considerada es, para definirlo en pocas palabras, es una tristeza patológica, no es una tristeza normal. Del cuadro clínico se parece mucho a la tristeza como cuando alguien ha tenido una pérdida muy importante, pero lo que pasa es que no ha tenido ninguna pérdida o la pérdida que ha tenido no es tan significativa como para que la persona se sienta tan triste, ¿no? Es una enfermedad mental, sin ninguna duda, cuyo síntoma principal es una tristeza muy profunda, pero es una tristeza patológica. Hay varios criterios diagnósticos, hay dos criterios fundamentales que son un sentimiento muy muy fuerte de tristeza, y el otro criterio diagnóstico es el no poder disfrutar de las cosas que la persona disfruta normalmente de la vida, o de las que antes disfrutaba o le producirían alegría, placer. Entonces cuando se juntan esos dos elementos más otros más, entonces durante un tiempo prolongado, un tiempo más de 2 o 3 semanas, sin que exista una causa desencadenante, o como decía hace un momento, la causa desencadenante de pronto no explica la profundidad de la depresión, entonces se considera que la persona tiene un episodio depresivo, un trastorno depresivo. ¿Qué tipo de personas pueden sufrir depresión? ¿Es cierto que sufren de depresión las personas sin carácter? ¿O qué nos puedes decir al respecto? Mira, en principio cualquier persona puede sufrir depresión. No hay una predisposición de algún tipo en cuanto a rasgos del carácter, por ejemplo, o rasgos de la personalidad o tendencias, ¿no? Aunque hay un rasgo de carácter, un tipo de personalidad, que es la personalidad depresiva. Son dos cosas distintas. No es lo mismo tener una personalidad depresiva que tener una depresión patológica, ¿no? O una depresión mayor, como también se le llama. Pero en general la depresión está distribuida en la población en todo el mundo. Le puede dar a la gente que es exitosa, a la gente que es triste, a la gente que es histriónica, a la gente que es reservada, a la gente de todas las clases de personalidades, les puede dar también una depresión. Sí existe una tendencia familiar, principalmente cuando existe también un componente de trastorno bipolar, porque la depresión hace parte del trastorno bipolar, puede ser parte del trastorno bipolar también. Entonces, cuando hay una tendencia familiar a personas que hayan hecho episodios depresivos severos, importantes, que han requerido ayuda clínica, entonces las personas, los descendientes de esas personas, tienen un riesgo un poco mayor a desarrollar depresión también en su vida más adelante. Pero es lo único que se sabe. No se sabe exactamente cómo es el tipo de herencia, porque es multivariada, no se da en todas las personas del mismo modo, ni con la misma intensidad, pero sí hay una tendencia familiar hacia la depresión. De pronto, si me permites volver un momentico a la pregunta anterior, estos síntomas, este sentimiento de tristeza y no poder disfrutar de la vida, producen una alteración muy significativa de la vida diaria de la persona. Ese es el otro componente importante para hacer el diagnóstico. Ya no puede funcionar igual a nivel del trabajo, a nivel del estudio, a nivel de la vida en pareja, de la vida en familia, del disfrute de la vida, la persona no puede. Entonces ahí es donde se considera una depresión, digamos, clínicamente significativa o depresión patológica. ¿Qué debe hacer la persona en ese momento? ¿Cómo sabe la persona que está deprimida, qué tan deprimida está qué debe hacer una persona que se siente así? Debe consultar. Yo pienso que es muy importante porque los médicos
Hay algunos médicos generales que tienen un buen entrenamiento en psiquiatría que pueden decirle a la persona si esto es una depresión patológica significativa y hay que hacer un tratamiento o no. Pero quienes más sabemos de esto, pues somos los psiquiatras. Que hay veces que si el médico general no tiene un entrenamiento suficientemente bueno, de pronto no detecta algunas sutilezas que tiene la depresión, ¿no? La persona debe consultar y debe decir, bueno, ¿tengo o no tengo una depresión? Hay algunas escalas que están en todas partes por internet que la persona puede hacer y según si tiene una puntuación alta, eso indica que debe consultar rápidamente. El diagnóstico de la depresión es en realidad un diagnóstico clínico. Un test puede sugerir que sí, que tiene la depresión, pero es la entrevista clínica con un psiquiatra la que determina si la persona realmente tiene o no tiene, ¿no? No es una situación normal, sentirse así de triste y sin energía, sin fuerzas, con muchos pensamientos negativos, con deseos de morirse, que son las complicaciones más graves de la depresión, no es normal, es una enfermedad y tiene tratamiento, que es lo más importante de todo, ¿no? Entonces, si alguien se siente así, es muy importante que consulte. ¿Tú sabes cifras a nivel mundial o colombiano de la incidencia de la depresión en la población? Sí, no las tengo tan exactas en mi mente en este momento, pero en el Estudio Nacional de Salud Mental, que salió publicado hace unos años, salió que los colombianos tenemos una tendencia importante a deprimirnos. Cosa curiosa porque es como un estudio donde nos trata de un modo un poco especial, distinto al resto por ejemplo, del continente latinoamericano o del mundo. Se dice que los colombianos podemos llegar a tener un episodio depresivo a lo largo de nuestra vida. Tenemos un riesgo de un 25%, que es un poco alto en realidad. Pero eso fue el estudio que salió, ¿no? Lo otro es una prevalencia importante de la depresión, clínicamente significativa, de creo que es de 1 por 1000 habitantes. Pero hay que documentarse bien, yo no tengo esas cifras bien en mi mente. ¿Qué episodios pueden disparar una crisis depresiva en una persona? Es una pregunta muy buena y es una pregunta a veces difícil de contestar con exactitud. Se supone que el estrés, periodos de estrés, pueden disparar una depresión más significativa o situaciones de duelo en general. Pero esto es para las personas como con una personalidad vulnerable, una personalidad con tendencia a la depresión, que es un cuadro muy distinto, digamos, a la depresión mayor o a la depresión clínicamente significativa. Las otras personas pueden caer en depresión en cualquier momento de su vida sin que haya mediado un episodio de estrés muy significativo o un duelo muy importante, ¿no? El duelo complejiza un poco el diagnóstico, porque si una persona, por ejemplo, ha perdido un ser querido, pues es muy normal que esté triste, ¿no? Pero hay que vigilar con cuidado que no se vaya a salir como de lo que se esperaría culturalmente o para la forma de ser de esa persona, y que ese duelo no se vaya a prolongar mucho más, ni va a ser más intenso de lo que habitualmente es. Okay. Cuando llega una persona cae en una crisis depresiva, ¿cómo es el tratamiento? El tratamiento en general, cuando es una depresión mayor, una depresión patológica, clínicamente significativa, el tratamiento debe ser combinado. En cuanto a que se formula un medicamento, un antidepresivo, que existen muchas clases de ellos y hay que escoger el antidepresivo que exactamente le sirva a la persona, depende de muchas condiciones médicas, clínicas, del tipo de depresión, de factores asociados, de edad, bueno, toda una serie de factores que hay que escoger. Por eso uno, si está deprimido, no puede ir a una farmacia y comprar cualquier antidepresivo, porque el que le sirve a una persona no le sirve necesariamente a otra. Entonces, el tratamiento hay que escoger muy bien cuál es el antidepresivo más adecuado para esta persona y comenzar a tomárselo, y además necesita hacer una psicoterapia.
El tratamiento combinado de las dos formas es el que produce mayores resultados positivos y es el que también previene las recaídas, porque el problema en la depresión es que la depresión se puede presentar más adelante en la vida de la persona. Pero entre mejor haga el tratamiento, si se hace con terapia y con fármaco, entonces la depresión se cura, se quita, se controla completamente y se previene que no vaya a reaparecer. Pero este tratamiento, ¿cuánto puede durar? Depende, hay varios esquemas, ¿no? Lo que más estamos utilizando ahora para un primer episodio es que hacemos un tratamiento entre 8 meses y 1 año de antidepresivo. En general hoy en día estamos prefiriendo llevar a los pacientes hasta el año con el fin de, como te decía, prevenir las recaídas. Y luego se suspende el tratamiento y se mira a ver qué pasa con la persona. Puede ser que sea un episodio único y nunca le vuelva a dar depresión más en su vida, pero existe un riesgo importante. Cerca de la mitad de los pacientes pueden recaer en cualquier otro momento. En cualquier otro momento puede ser al año, a los 2 años, a los 5 años, a los 10 años, no se sabe, ¿no? Entonces ahí en ese caso habría que repetir el mismo esquema de tratamiento o comenzar a tomar mejor un estabilizador del afecto, porque se puede considerar que sea una depresión recurrente, es decir, un tipo especial de trastorno bipolar, ¿no? Sí, te iba a decir algo más con respecto al tratamiento. Y una cosa importante a tener en cuenta es que el tratamiento no es eficaz al principio. Es decir, la persona comienza a tomarse el medicamento y sigue sintiéndose igual de deprimido que siempre, ¿no? A veces pasan 4, 6 o hasta 8 semanas antes de que la persona se sienta realmente bien. Entonces, es bueno que todo el mundo sepa eso. Que no es que el tratamiento haya fallado, sino que es que todavía no es el tiempo necesario de que haya transcurrido para que el tratamiento funcione. Por eso es tan importante la terapia combinada, porque al principio se puede dar mucho apoyo psicológico mientras que el fármaco cumple su función. ¿Mm? ¿Es cierto que las drogas psiquiátricas, y los antidepresivos crean dependencia? No, los antidepresivos no. Otros medicamentos sí, los tranquilizantes, las benzodiazepinas, sí pueden generar una dependencia física y psicológica. No, el antidepresivo no. Un antidepresivo se puede suspender en cualquier momento y la persona no hace síndrome de abstinencia. Y tal. Lo que no se aconseja es hacerlo porque a veces tiene algunos ajustes físicos que se presentan en algunas personas cuando se suspende el antidepresivo. Pero eso no quiere decir que genere dependencia. ¿Y cómo se debe suspender ese antidepresivo? ¿La persona cuando se sienta bien lo suspende? No, es mejor no. Todo tiene que ser coordinado por un psiquiatra, ¿no? Que evalúe la situación, que vean que los síntomas están bien controlados y tal, y luego se descontinúa. En general lo que hacemos ahora es descontinuarlo progresivamente, entonces va disminuyendo poco a poco hasta retirar. Y ya la persona. Pero vale la pena que esté como pendiente de que si se vuelve a sentir deprimido, nuevamente consulte a su psiquiatra, pero no es bueno suspenderlo abruptamente, como tampoco es necesario tomar el antidepresivo permanentemente, por cuenta propia. Si el psiquiatra le dice, bueno, mejor mantengámoslo, a veces se hace eso, pero bueno, esos son unos casos especiales, pero no es como que me tomo un antidepresivo y lo sigo tomando de por vida porque me da miedo que me vuelva a deprimir. Normalmente no es necesario, la depresión en general es episódica. Ocurre la depresión, se quita y la persona sigue con su vida común y corriente. Para las personas que han tenido varios momentos o episodios de depresión, ¿qué rutinas cotidianas les sirven para no evitar y prevenir volver a caer en episodios depresivos? Mira, eso es muy importante también que todo el mundo lo tenga en cuenta, porque si ha tenido varios episodios depresivos, uno puede considerar, hoy en día estamos considerando los psiquiatras, que se puede tratar más bien de un trastorno bipolar, de un tipo especial de trastorno bipolar, no el de enfermedad maníaco-depresiva, sino de depresiones recurrentes. Y estamos prefiriendo tratar esas depresiones recurrentes con un estabilizador del afecto. Eso es un medicamento que la persona debe tomar permanentemente para evitar que le den las crisis depresivas, ¿no?
o para distanciarlas en el tiempo o atenuarlas en intensidad, ¿no? ¿Un estabilizador del afecto por el resto de su vida? Sí, tendría que tomarlo. ¿Y eso qué efectos secundarios tiene o depende? ¿Crea dependencia? No, tampoco crea tendencia, pero la ventaja es que no le dan las depresiones más. Producen algunas alteraciones, algunos casos mínimas, en otras importantes, entonces hay que vigilar. Por eso es una cosa que tiene que ser siempre supervisada por un psiquiatra. Los estabilizadores del afecto, el más común, el conocido, es el litio, que se ve que además tiene un perfil muy importante en cuanto a prevención del suicidio. Si hay ideas de suicidio muy fuertes, el litio funciona muy bien. Y la persona es como, hoy en día llegamos a considerar incluso el trastorno depresivo crónico y recurrente casi como un trastorno metabólico, como decir, como si la persona tuviera hipotiroidismo o diabetes o alguna deficiencia metabólica en la cual necesita un suplemento metabólico permanente para estar estable durante su vida, ¿no? Entonces sí es así permanente. Produce algunos efectos colaterales, algunas situaciones que hay que cuidar, como vigilar la función tiroidea, la función renal y otras cosas, pero cuando no produce ningún efecto de estos ni molesta para nada, lo que pasa en la mayoría de los pacientes, el paciente puede estar muy bien con el litio de por vida. Y sí, hay problemas con el litio, hay otros 3 o 4 medicamentos adicionales que también se pueden utilizar. Sí. Hay muchas personas que dicen que esto es una moda o es una enfermedad nueva. ¿Qué dirías al respecto? No, pues sí está saliendo más en los medios de comunicación, cosa que agradecemos, porque en realidad hay muchas personas que sufren en silencio, piensan que eso es normal, que hace parte de la vida, y se evitan de tener un tratamiento para algo que es, como te dije, completamente tratable y mejorable. Entonces no es de ningún modo una moda, estás como saliendo más a los medios de comunicación, cosa que es muy buena, pero eso no quiere decir que esté pasando ahora. La depresión existe desde que existimos seres humanos, ¿no? Es parte de la condición humana. Entonces, claro, entre más se conoce, más se divulga, más se sabe, entonces desde luego la gente también previene más y consulta más, ¿no? Pero digamos, fisiológicamente, ¿cómo se explica? Sí, hay unos modelos. Eso, digamos, nadie lo ha visto exactamente en el microscopio que la neurona funciona así. Pero lo que se supone ahora es que por épocas a las personas que están como predeterminadas o que le han ocurrido situaciones psicológicas muy difíciles al comienzo de la vida principalmente, o sobre todo cuando se juntan esos dos factores, se altera el metabolismo de algunas sustancias a nivel neuronal, principalmente unos receptores de la membrana neuronal, que hace que unos neurotransmisores como que se desgasten más de lo que tendrían que desgastarse, ¿no? Por eso ese es el mecanismo de acción de muchos medicamentos, que evitan el recambio tan rápido de una serie de neurotransmisores. Cuando esos neurotransmisores baja su nivel, que tiene que estar en cierto rango en el espacio entre una neurona y otra, entonces cuando las personas se deprimen, no transmiten, digamos, la información de una neurona a otra. ¿Por qué ocurre eso? No se sabe exactamente. Así que hay unos factores genéticos que hacen que las personas en ciertas épocas de su vida no sinteticen esas proteínas de membrana que hacen que el funcionamiento de la neurona sea el funcionamiento adecuado. Pero es la hipótesis, hasta ahora nadie la ha visto exactamente como para demostrarlo. Me quedó como una pregunta que habíamos hecho para las personas que tienen esos ciclos o esos episodios depresivos, ¿qué rutinas cotidianas les sirven? Sí. Bueno, vale la pena tratar de tener la mejor salud física y salud mental posible. Es decir, todo lo que se pueda hacer por estar bien físicamente influye también en estar bien mentalmente. Y otra serie de cosas, es decir, una vida sana, una alimentación adecuada, un nivel de ejercicio. El ejercicio es muy bueno
y el ejercicio ayuda también a prevenir las depresiones y a mejorar el estado de ánimo, lo cual no quiere decir que el ejercicio sea una forma de tratamiento de la depresión. La depresión se trata con medicamentos y con psicoterapia, la depresión grave, severa. El ejercicio no. Si alguien se deprime y se pone a hacer ejercicio solamente, no es desde luego suficiente. Pero hacer ejercicio sí mejora el funcionamiento cerebral en general para otra serie de funciones, ¿no? Hay otro par de cosas que también se aprenden durante la terapia, que es tratar de estar en la vida lo más estable posible. Si la persona tiene tendencias a deprimirse, pero su vida es en general satisfactoria, esas tendencias son menos intensas, menos fuertes. Esa es la ventaja de la psicoterapia, que la persona aprende a conocerse mejor, a canalizar mejor sus necesidades, sus inquietudes, sus proyectos, y entonces a tener una vida más satisfactoria. Por eso la gente que hace psicoterapia se deprime menos, tiende a deprimirse menos que los que no lo hacen, ¿no? Hay otras cosas, el yoga, la meditación. Últimamente se ha visto muchísimo que la meditación en pacientes bipolares o con depresión recurrente evita la aparición de las, no las evita completamente, digamos, disminuye el riesgo de la aparición de las crisis depresivas, porque la meditación genera una forma de funcionamiento mental, neuronal, de redes neuronales, similar a la que hacen los antidepresivos. Entonces, de este modo, meditar para la persona que tiende a deprimirse puede ser una muy buena idea complementaria, ¿no? Y que le ayude a evitar posibles depresiones. ¿Una crisis exclusivamente meditar? Tampoco sirve, ¿no? Ni yo qué sé, a veces la gente dice, bueno, está muy deprimido, hagámonos un viaje, salgamos de viaje, o hagamos una fiesta, o hagamos un paseo, tal. No, porque la depresión va por dentro. No es una condición que responda a estímulos del medio ambiente, tanto como a estímulos internos muy intensos. Entonces, por eso, no, pues sí, un paseo está bien y tal, pero la persona tiene que hacer un tratamiento farmacológico. ¿Qué le dirías a esas personas incrédulas que dicen al loquero, a que me saque la plata, esa droga me vuelve bobo? ¿Qué le dirías a todas esas personas que tienen esa actitud tan destructiva hacia el tratamiento psiquiátrico? Sí, que confronten sus prejuicios, como que no den nada por aceptado o aceptable así entero, que no traguen entero y digan, porque hay algunas tendencias, incluso algunas tendencias incluso religiosas. Hay gente de ciertas iglesias o tendencias religiosas que prohíbe el consultar a psiquiatras, ¿no? Eso me parece muy tremendamente inadecuado, porque en realidad la ciencia en general es neutral y está al servicio de la humanidad en general, de toda la gente, de todas las clases, de todas las culturas y de todas las religiones, ¿no? Entonces, si tiene una idea muy firme que los psiquiatras somos loqueros, o que solamente formulamos pastillas, o que estamos al servicio de los laboratorios, o que tanto prejuicio que hay, algunos con algún grado digamos, de razón de ser, póngalo en duda, ¿no? Póngalo en duda su prejuicio y consulte, haga la prueba, hable con otra persona que de pronto haya tenido un tratamiento, infórmese bien, ponga en duda su prejuicio, porque en realidad no es así, no es pensar que la depresión o que hace parte de la vida, que los deprimidos así son y así se tienen que quedar, es un prejuicio en realidad, ¿no? Y que los psiquiatras son solo para los locos, que la gente con puro esfuerzo personal ponga de su parte, tenga voluntad, no sale adelante, ¿no? Entonces lo que yo le digo a veces, yo le digo a muchos de mis pacientes, mire, yo no tengo ninguna intención de hacerle daño, ¿no? Créame, haga la prueba y hablamos en unas semanas a ver cómo se está sintiendo. Muchos finalmente confían y dicen a las 6 semanas o incluso un poco antes, uy doctor, muchas gracias porque yo tenía muchas dudas de que esto me fuera a servir, pero me estoy sintiendo ahora mucho mejor. Una persona que diga, definitivamente estoy deprimido, ¿dónde puede consultar? ¿Va a su EPS? ¿Cómo hace? ¿Cuáles las líneas? ¿Los grupos de apoyo? Sí, todas las EPS tienen servicio de psiquiatría. Una dificultad ahí es la oportunidad, ¿no? No todas las EPS tienen una consulta rápida.
porque es algo que yo le digo a mis alumnos muy frecuentemente, que lo tenemos que tener en cuenta como psiquiatras y de pronto posibles administradores de salud. Una consulta de psiquiatría es en general una urgencia. Cuando la gente decide ir al psiquiatra, lo ha pensado mucho. Y no es bueno decirle, bueno, tiene necesidad de un psiquiatra, coja una ficha y venga dentro de 2 meses. Puede ser demasiado tarde. 2 meses para una persona deprimida puede ser demasiado tarde. Por eso todo lo que hagamos para mejorar la oportunidad en la atención es muy importante. Pero es consultar a su EPS, ojalá que las EPS puedan disponer de canales expeditos para que rápidamente los pacientes que pidan consulta tengan una cita en 2, 3 semanas con un psiquiatra entrenado para esto y seguir las recomendaciones, ¿no? Ahí viene un poquito el tema económico. A veces puede ser una buena idea, si esto se demora, consultar rápidamente, bueno, de pronto por la red de prepagadas o la red privada, para tener por lo menos un concepto inicial pronto y luego puede seguir el resto del tratamiento por el psiquiatra, la EPS, ¿no? Muchos psiquiatras no tienen un buen entrenamiento en psicoterapia, ¿no? Ahora, o no les gusta, o prefieren, entonces funcionan combinados con psicólogos o psicólogas que hacen la terapia, ¿no? Ahí depende del nivel del profesional, ojalá que sea un profesional especializado, con mucha experiencia para que maneje esa parte psicológica también. Pero frente a una depresión severa no es suficiente la psicoterapia. Mucha gente dice, no, yo voy a un psicólogo, una psicóloga y ella me ayuda. Sí, ellos ayudan muy bien y bastante, y claro. Pero si la depresión es muy fuerte, digamos, eso hay que evaluarlo también críticamente. Si la persona va al psicólogo o a la psicóloga, o incluso un psiquiatra que trabaje psicoterapéuticamente, esa psicoterapia debe producir resultados. En 4, 6, 8 semanas la persona tiene que estarse sintiendo ya mejor. Si no se siente mejor, vale la pena consultar de todos modos a un psiquiatra, porque puede ser que sea una depresión mayor, una depresión endógena, que necesite además de esto de un fármaco. ¿Qué le dirías a una persona muy deprimida que esté al borde del suicidio? Que vaya a urgencias, ¿no? Las urgencias son un dolor de cabeza, a veces también, que se demoran y tal, pero al fin lo atienden a uno los médicos de urgencias en general están bien entrenados para detectar una depresión y para prevenir el suicidio. Nosotros tenemos la de la EPS, la que tengan, pues, no sé, los de Sanitas van a su red, los de Salud.com van a su red. Generalmente alguien llega a urgencias diciendo me duele el brazo, me duele el estómago, pero ¿qué hacen los médicos realmente si alguien les llega diciendo no, yo me siento muy deprimido, como un cuadro de urgencias cuando... En general las urgencias tienen un triage, que es que clasifican la severidad de la causa por la cual la persona consulta, pero si alguien dice, mire, yo estoy deprimido, tengo ideas de suicidio, estoy pensando en suicidarme, eso es un triage 3, es un triage que la persona tiene que ser atendida de inmediato, ¿no? Eso no se puede diferir. Nosotros tenemos aquí con los pacientes que atendemos en urgencias una tendencia, que es una tendencia de la Asociación Americana de Psiquiatría de un pacto no suicida, ¿no? Digamos, el suicidio ocurre en general, el 80% de los suicidios ocurren dentro de una depresión. Y como dije, la depresión es una condición completamente tratable. Entonces, cuando uno tiene ideas de suicidio, sí hay una esperanza, hay una oportunidad, que es hacer un tratamiento bien hecho. Entonces lo que la persona debe hacer es buscar el tratamiento. 2 cosas, no quedarse solo, estar con alguien, que alguien lo acompañe, decirle a la persona que la acompaña que tiene ideas de suicidio y que por favor lo acompañe, pues esté junto con esa persona. Ninguna persona acompañada de otra se suicida. Entonces la compañía humana de otra persona es muy importante. En segundo lugar, consultar a alguien de la red de salud, ¿no? Puesto de salud, hospital, primer nivel o lo que sea. Pero entonces, y cualquier persona de la red de salud, enfermera, médico, persona que haya estudiado cualquiera de estas carreras, ve la gravedad de la situación y instaura un tratamiento de inmediato o refiere al paciente para donde sea. Si esto, a veces toca hospitalizar a los pacientes en clínicas y esto. ¿En qué momento se tiene que hospitalizar a una persona? Cuando la depresión es muy severa y cuando hay un riesgo importante de suicidio o tiene otros síntomas asociados. Por ejemplo, síntomas psicóticos.
A veces la depresión es tan grave que hace que la persona comience a alucinar, a delirar, se sale de la realidad y tal. Cuando esos síntomas son casos raros, pero a veces ocurren, ¿no? Entonces ahí es necesario hospitalizar a los pacientes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre depresión y bipolaridad? A ver, eso es una discusión hoy en día dentro de la psiquiatría. No todos los psiquiatras están de acuerdo con una u otra tendencia, ¿no? ¿Por qué? Hay algunos psiquiatras que consideran que si una persona hace un solo episodio depresivo en su vida, ya es bipolar. Es decir, va a hacer otro episodio más adelante en cualquier otro momento, ¿no? Ahí hay que tener cuidado porque hay intereses también de las casas farmacéuticas que dicen que cualquier depresivo es bipolar, y además hay muchas depresiones normales también, ¿no? Duelos, pérdidas, situaciones de la vida. Entonces comencemos a darle una pastilla para el resto de su vida. Puede ser un negocio muy interesante. Hay que tener cuidado con esa situación, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay algunas depresiones que tienden a recurrir, ¿no? La mayoría no. Entonces la depresión es un estado mental patológico, alterado, fruto de una serie de circunstancias, entre otras circunstancias biológicas, que tiene un tratamiento y que se supera con el tratamiento. Un grupo de personas puede tender a recaer dentro de la depresión, ¿no? Entonces ese grupo de personas, hoy en día, una parte de la psiquiatría, principalmente la psiquiatría norteamericana, de algunas escuelas, la consideran bipolar, un tipo especial de bipolaridad, que es la bipolaridad tipo 2, porque suponen que hacen algún episodio en algún momento de su vida, o maníaco o hipomaníaco, o lo han hecho en el pasado. Entonces esos pacientes tendemos ahora a tratarlos mejor con un estabilizador del afecto. Lo que impacta en la definición es el tratamiento que el paciente lleva, ¿no? Los depresivos en general solamente requieren antidepresivo y psicoterapia. Ya, y la mayoría, como les digo, se curan y salen adelante y no tienen otro episodio. Pero cuando las depresiones son recurrentes, consideramos que son trastorno bipolar tipo 2. El trastorno bipolar clásico es el que antes se llamaba enfermedad maníaco-depresiva. Es que la gente por época le da una exaltación mental muy intensa, con una alegría y energía y entusiasmo y ganas de hacer muchas cosas en la vida y hablar mucho y gastar mucho y tener mucha actividad, y luego en otra época de su vida le ocurría todo lo contrario: cero energía, cero ganas de hacer nada, una inhibición psicomotora muy fuerte, una depresión. Entonces es el trastorno bipolar clásico. Pero existen otros trastornos bipolares que son distintos a ese, pero que se emparentan con ese porque tienen una ciclicidad, es decir, cierto ritmo de aparición a lo largo de la vida, y el síntoma principal es en la alteración del afecto, es decir, el afecto deprimido, el afecto maníaco o hipomaníaco. Entonces se consideran también tipos especiales de trastorno bipolar, tipo 2, ¿no? Pero es una cosa, digamos, es bueno que la gente lo sepa, pero es algo que lo determina bien, es un psiquiatra. Si eres un deprimido solamente y listo, se trata y ya, o si eres un bipolar, igual, se trata y la persona sale adelante y vive una vida completamente normal. Eso no es nada discapacitante, ni que vergonzante, ni que no pueda hacer nada. La vida sigue común y corriente, el trabajo, el amor, el disfrute del tiempo, la creatividad, todo sigue normal. Es solamente que se trata, bien tratado, la persona queda funcionando como cualquier otro ser humano. Por último, ¿hay algo que me quieras decir que no te haya preguntado? No, pues aparte de felicitarte por la iniciativa, estimularte para que la sigas, la mantengas, la lleves adelante, ofrecerte toda la ayuda, y bueno, y la gente que yo conozco igualmente, porque es muy importante que la gente sepa, entre más rápido consulta, entre más rápido consulta, menos sufre, mejor está. Entonces es felicitarte y estimularte para que sigas con esta iniciativa. Gracias.